El intercesor, capítulo 11. La mujer tuberculosa. El primer caso de enfermedad grave entre los convertidos en el pueblo trajo un nuevo desafío para el señor Howells. Fue aquella mujer del pan quemado en el horno. Tenía tuberculosis. El doctor la había desahuciado y se esperaba que muriera. Entonces una noche se recuperó notablemente y anunció a sus amigos que el gran médico le había dicho que se iba a sanar. En la mañana envió por el señor Howells y le cuestionó si el señor le había revelado algo a él. Rhys le dijo que no, porque aún el espíritu no le había dado nunca oraciones para sanidad. Sucedió lo mismo durante las 3 noches siguientes, pero él la consoló diciéndole que oraría al respecto. A la noche siguiente, mientras esperaba delante del señor, el espíritu le dijo que podía orar por ella. Rhys hizo la súplica de Moisés registrada en Números 12:13. Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Recordó la palabra que Dios le había dado con tanta frecuencia. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis. Juan 15:7. La mujer se animó grandemente al saber que había venido palabra del Señor. Esto causó sensación en todo el pueblo cuando se supo cuál sería el próximo desafío de fe. Aunque estaba listo para ir a una mayor profundidad con el Señor, Rhys confesó que tuvo algún temor al comenzar este periodo de permanencia. La obediencia había sido tan costosa que temía de lo que pudiera suceder ahora al obtener esta nueva posición. No le fue dicho al principio cuánto tiempo duraría, pero estuvo orando por ella durante 6 meses, comentó. Hubo obediencia diaria, permanencia diaria y cada día un adelanto. Mientras continuaba orando, 2 cosas se estaban apoderando de él en una medida siempre creciente. En primer lugar, fue atraído por aquel versículo que dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Se dio cuenta por primera vez que por medio de su sacrificio expiatorio, el Salvador había provisto no solamente el perdón de nuestros pecados, sino la redención plena de todos los efectos del pecado y la caída, puesto que Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Por qué debían estos sufridores continuar llevando los efectos de esa maldición? El señor Howells creía que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, así que ofrecía siempre a los pecadores la libertad del pecado y de la condenación. También les ofrecía libertad del poder y dominio del pecado, pero razonaba: si Él también llevó nuestras enfermedades, ¿por qué no ofrezco con la misma libertad la sanidad en su nombre? ¿Por qué no puede haber libertad del poder y dominio de la enfermedad? Sentía que cualquier cosa inferior a esta era no dar al Salvador la gloria que merecía. Resolvió pagar cualquier precio por comprobar que este poder estaba en la expiación. En segundo lugar, durante la permanencia de aquellos meses, aprendió mucho más que nunca antes sobre el Espíritu Santo como un intercesor divino. Es parte de su ministerio en la tierra el interceder por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 y 27. La gran verdad estaba llegando a su siervo con claridad siempre en aumento. Aprendió que el Espíritu Santo solo puede interceder a través de aquellos templos humanos en los cuales Él habita, y que no puede interceder nunca en un sentido arbitrario, sino solo en la medida que su canal sea uno con Él en la intercesión. El señor Howells ya había conocido algo sobre los gemidos indecibles del Espíritu a través de él por los necesitados y afligidos del pueblo, por Will Battery y por los vagabundos. Conocía la obediencia que era necesaria, pero ¿qué implicaría interceder por una tuberculosa? Como intercesor debía entrar en los sufrimientos y tomar el lugar de la persona por la cual oraba. Sabía que una tuberculosa postrada en cama no podía tener una vida normal de hogar. Estaba confinada a una habitación, alejada de todo lo que una vez le placía e interesaba en la vida, de modo que durante este tiempo de permanencia el Espíritu Santo profundizó mucho más en cuanto a identificar a Rhys con el sufrimiento de otros. Al hacerlo, no solamente el sufrimiento de esta mujer tuberculosa vino sobre él, sino la carga de todos los tuberculosos y sufridores del mundo. Muy pronto Rhys tuvo la convicción de que antes de obtener la victoria el Señor dejaría que esta enfermedad viniera sobre él. Solamente como un verdadero tuberculoso podría interceder plenamente por los tuberculosos.
El hecho de que esto no era una mera imaginación tonta, sino una posibilidad práctica, se vería más tarde en su vida cuando, luego de pasar grandes riesgos personales para cuidar de una tuberculosa, pareció como que había contraído la enfermedad. Más aún, en todas las primeras intercesiones él tuvo que tomar literalmente el lugar de aquellos por quienes oraba y vivir como ellos. Experimentó lo que esto implicaba y halló gracia para estar dispuesto a aceptarlos si a cambio el Señor restauraba esta madre a su familia. Sintió gran gozo al pensar que después de la victoria en un caso, el Señor podría liberar a muchos más. Durante los meses que el Señor estuvo hablándole de esta manera, también estuvo ayudando a la mujer de una manera maravillosa. Ellos eran muy pobres y no podían comprar todas las comidas que a ella le gustaban, pero cuando tenía algún antojo siempre llegaba alguien a traerle exactamente lo que fuera el antojo. Cada tarde el señor Howells y los demás venían a oír sobre sus oraciones contestadas y reían alegremente como niños. Todo el distrito llegó a saber que estaban orando por ella y el doctor dijo que no estaba viviendo por sus pulmones, sino que estaba viva por la oración. La crisis llegó la noche antes del Viernes Santo. Esa noche ella les dijo a sus amigos que se estaba debilitando y que sentía que iba a morir. El señor Howells no podía aceptar esto y le exhortó a no perder su fe después de todos esos meses de intercesión. A todo el distrito se le había dicho que ella se sanaría y él no podía aceptar el fracaso, pero ella persistió en decir que se estaba muriendo. Al salir para su casa, Rhys pudo entender plenamente lo que ella había dicho. Fue un momento de obscuridad. Obscuro afuera, dijo, pero más oscuro en el interior. Procuró examinar su posición. ¿Había algo errado en su permanencia? No, él la había vivido día tras día, hora tras hora, y el Espíritu le dio testimonio de ello. Entonces ella no morirá, le dijo al Señor, pero recibió una respuesta inesperada. La intercesión que has hecho era por una tuberculosa. Ahora ha llegado la muerte. Si ella ha de ser liberada, acepta la muerte en su lugar esta noche. Él se había ofrecido con toda sinceridad para ser un tuberculoso en su lugar, pero no había realizado que el fin de la tuberculosis es una muerte prematura. El Señor solamente le estaba pidiendo llevar a cabo lo que él había afirmado que estaba dispuesto a hacer, tomar el lugar de esta mujer para que ella pudiera ser sanada. Pero entonces esto ahora implicaba la muerte en cuestión de unas horas. Él había sentido con frecuencia que había cierto resplandor en las palabras del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero ahora no había ningún brillo en ellas, solo oscuridad. No se trataba de que ataduras carnales lo retuvieran en este mundo, pero tenía el trabajo de la misión, las almas a quienes amaba allí y el futuro que creía el Espíritu Santo había delineado para él. Dejarlo todo ya y enfrentar a sangre fría la separación de alma y cuerpo era más de lo que estaba dispuesto a hacer. Dijo, fue una noche espantosa porque había perdido el rostro de Dios. Esa fue la primera noche que me fui a la cama sin orar. Decidí no continuar la vida de intercesión ni mostrar a nadie este punto de fracaso. Toda la noche me culpé a mí mismo por haber comenzado en esto. Habría sido mejor, pensé, si hubiera seguido en una vida de fe sin tocar el aspecto de sanidad. Me levanté a la mañana siguiente sin intención de ir a trabajar, pero no me arrodillé. No podía dar la cara al Espíritu Santo. Sentía que él era un extraño para mí. Fui a ver a mi amigo, quien también estaba orando por ella, y la primera pregunta, como siempre, fue ¿cómo está ella? Luego, ¿cuál es el lugar de permanencia? Ahora comencé a llorar y le conté mi fracaso, diciéndole que no podía continuar. Era peor que estar en las tinieblas egipcias. Aquella noche el Espíritu me habló de nuevo, nunca lo olvidaré. Cuán suave me pareció su voz, me dijo. ¿No te diste cuenta que lo que te ofrecí ayer era un privilegio? ¿Un privilegio? Sí. ¿Se te ofreció un lugar entre los mártires? Las escamas cayeron de mis ojos en un momento. Vi al ejército glorioso de mártires en la ciudad celestial y al Salvador mirando por 1000 años a aquellos que habían hecho por él lo que él había hecho por ellos. Un mártir es una persona que voluntariamente ha acortado su vida aquí en la tierra por la causa del Salvador. No es meramente uno que muere en el cumplimiento de una responsabilidad. El Señor me mostró que debía estar entre ese número de personas. Al principio temí haber perdido mi oportunidad por no estar dispuesto a ello la noche anterior. Rogué al Señor que me perdonara, haría gustosamente lo que me pidiera. Ocupé la posición de la muerte, pero no había muerte allí. Entendí que el Salvador había bebido cada gota de aquella copa por nosotros.
La amarga copa él la bebió y las bendiciones abundan para mí. Comprendí que estaba al otro lado. Tomado por la gloria de lo que había visto, el señor Howells corrió más de 2 kilómetros a la casa de la mujer enferma para contarle lo que había sucedido. Los llamó a todos a orar para que el Señor hiciera la transacción ya, que la sanara y que lo llevara a él a la gloria aquella noche. Sintió que no era casualidad que fuese Viernes Santo y seguramente era la voluntad de Dios aceptar su vida en el día que el Salvador había sido obediente hasta la muerte. Muchos estaban llorando, la mujer misma se rehusaba a orar. Cuando la visitó a la noche siguiente, rápido notó que algo había sucedido. Su rostro estaba radiante como el de un ángel y estaba deseosa de que todos vinieran a su habitación para contarles. Mientras meditaba sobre lo que el señor Howells le había dicho, no estaba dispuesta a ello, porque él había sido más que un padre para ella y para muchos más en el pueblo. Entonces se arrodilló en su cama y oró: Señor, no quiero la sanidad. No permitas que ninguno ore para que esta enfermedad sea puesta sobre él. Él es más útil para ti que yo, y no deseo ser liberada a costa de él. Al momento de haber orado fue elevada a su presencia, y se sumió alabando al Salvador. La habitación se llenó de su gloria y continuó alabando al Señor toda la noche. Las semanas que siguieron no fueron menos que el cielo en la tierra, dijo el señor Howells. No orábamos, no había necesidad de oración, solo esperábamos que Dios hiciera su voluntad. Había mucho más atractivo en ser llamado a llenar el vacío e ir directo a la gloria que en permanecer aquí para llevar a cabo un poco de trabajo misionero. Cada día durante 3 meses esperé que me fuera quitada la vida. El Señor lo permitió así para que yo no solo estuviera dispuesto bajo la influencia del Señor. Luego, después de 3 meses, el Señor la llamó súbitamente al hogar celestial. Un sábado por la mañana, cuando Rhys estaba trabajando, llegó el mensaje de que se le necesitaba inmediatamente, pero antes de que llegara, ella había fallecido. Mientras estaba sentado en la casa, el Señor trató con él por más de 1 hora. A pesar de que había otras personas en la habitación, dijo: yo estaba solo con Dios. Me dijo que aunque había aceptado mi intercesión, no iba a tomar mi vida ahora, sino que deseaba usarme como un mártir viviente. Yo nunca había oído esta expresión antes, pero él me hizo entender que si alguna vez reclamaba algún derecho sobre mi vida, más del que tiene un muerto, perdería mi posición. En cuanto al caso de la sanidad, debería considerarlo como si fuese un fracaso y no dar ni una palabra en defensa. Todo el distrito sabía que estaba orando por la sanidad de esta mujer y ahora había fracasado abiertamente. Ese fue el resultado en vez de la gloria que habíamos previsto. Apenas llegué a estar dispuesto a esto, una de las convertidas entró. Dijo que nuestra querida hermana, antes de partir con el Señor, había dejado un mensaje para mí. Díganle a Rhys y a los demás que no puedo esperarlos. El Salvador ha venido por mí y quiero irme con él. Cuéntenles que volveré para encontrarlos. Primera de Tesalonicenses 4:14. Luego se había despedido, estrechando las manos de los que estaban con ella, y se había ido con el Señor. Ese testimonio glorioso de la primera persona de la misión que descansó en Jesús hizo de fracaso la cosa más dulce del mundo. La primera prueba vino en el funeral. Cientos de personas se habían reunido porque habían oído tanto sobre ella y especialmente sobre la sanidad. El ministro que ofició no estaba de acuerdo con el ministerio de ellos en aquel tiempo. Abrió su Biblia en Job 13, 1 al 5 y leyó: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Él estaba a un lado de la tumba y yo en el otro, y eso en más de un sentido. Escuché lo que dijo, pero permanecí inmóvil como si no hubiese oído. Luego el Señor me guió a hacer unos comentarios antes de que fuésemos al pueblo, sobre la vida de ella y la vida transformada posteriormente. La prueba era el triunfo que ella había tenido sobre la muerte, porque la muerte había sido absorbida en victoria. Conté cómo dijo ella que el Señor había venido a buscarla, cuánto deseaba irse y que se había despedido de todos los que estaban con ella. Dije: ¿han oído alguna vez sobre una persona que está muriendo y estrecha las manos de todos como si se fuera de viaje? La gente empezó a cantar como en un avivamiento. Los cielos se abrieron y la victoria fue tal que todos comenzaron a agitar sus pañuelos, incluyendo los dolientes. Nunca sentí tanta lástima de un hombre como la que sentí del ministro. La tumba triste se había convertido en la entrada al cielo, y desde ese funeral comenzó la vida de resurrección en la misión. Poco después el Espíritu Santo reveló por qué había sido necesario culminar el caso en la forma que lo hizo.
para que ninguna carne se gloríe en su presencia. En una gran situación como esta, Dios no tendría la libertad de obrar por medio de una persona que primero no hubiera muerto a la suya. Primero está la muerte y luego la resurrección. Así como debían devolvérsele al Señor los primogénitos y las primicias de los frutos, así también el primer caso de sanidad, los primeros frutos de esta intercesión pertenecían al Señor y tenían que ir al altar.